Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. Este no es un vídeo para aprender a dibujar, pero hoy te van a quedar claras unas cuantas cosas si quieres dedicarte al dibujo profesionalmente. Te voy a contar qué tienes que hacer para llegar a vivir de tus dibujos y de tu arte. Ser un profesional del dibujo no es fácil, es duro, implicará mucho esfuerzo por tu parte y deberás superarte día a día, pero no es imposible, es real. Hay gente que vive de dibujar, que vive haciendo realidad sus disueños. Verás, hace unos 10 años yo estaba tan perdido como puedas estarlo tú ahora. Puede que hayas acabado tus estudios primarios y no sepas qué hacer con tu vida. Te apetece dedicarte a algo que te haga feliz y que te haga sentir bien. Mi consejo, hazlo. Tienes dos opciones: elegir entre tus sueños o dedicarte a una profesión entre comillas segura. Tú decides, o caminas hacia un futuro estable y sin problemas, comillas de nuevo, o haces tu propio futuro y apuestas por ti. Imaginemos que apuestas por ti, por desarrollar tu talento, por seguir esa idea de ojalá supiese dibujar así, que arriesgas. ¿Cómo aprendes a dibujar bien? Obviamente, he creado la web de dibujarbien.com para resolver este problema, para que potencies tu afición o hobby, pero también para que puedas comenzar a plantearte un futuro en el que tú trabajes haciendo lo que te gusta. Pero además de mi ayuda, apoyo y refuerzo, existen 3 alternativas principales. Vamos a verlas. Bellas Artes, Ilustración y la vía de lo que yo llamo el Juan Palomo. Por un lado tenemos Bellas Artes. Son 4 años de estudios y entre 3.000 y 5.000 euros solo de matrícula. Si no vives en una ciudad que tenga una carrera de este tipo, añádele transporte, alojamiento y los materiales, que no son baratos. Yo calculo, a ojo de buen cubero, que se te irán tranquilamente unos 12.000 euros o más. ¿Qué ofrece? Bellas Artes te da conocimientos amplios y variados en el campo de las artes. No solo de dibujo, obtendrás un conocimiento global y extenso de muchas otras materias, pero bajo mi punto de vista es mucho tiempo y dinero perdido. La otra opción, Ilustración, dura 2 años y la matrícula es gratuita. Prácticamente en cualquier ciudad existe este ciclo formativo y solo se paga el seguro del alumno, unos 70 euros por año. ¿Qué ofrece? Ilustración tiene unos estudios muy enfocados al dibujo y a sus salidas profesionales. Te entrenan para enfrentarte con la industria real. Digamos que te forman más como un profesional y no solo como un artista. Esta fue la opción por la que opté yo, dadas mis circunstancias. En Mallorca no hay Bellas Artes y no me podía permitir pagar una matrícula así, sumada a una estancia de 4 años fuera de la isla. Así pues, estudié este grado formativo de ilustración y asistí a las clases particulares del mejor profesor de dibujo que he tenido, además de un excelentísimo dibujante y persona, Marcos Mateo Mestre. La última opción es la vía del Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es una apuesta por la autoeducación. Busca un buen profesor de dibujo, uno bueno, e invierte todo el dineral de Bellas Artes en pagar a este profesor, obviamente, y comprar libros, videotutoriales y formarte con la infinidad de recursos que existen en la red. Y dibuja como una bestia, para mejorar y aprender rápido. Este método te lo aconsejo sí como complemento de cualquiera de las otras 2 opciones anteriores. Otra cosa que quiero que te quede clara es que a la hora de la verdad, los títulos y diplomas en esta profesión no valen para nada. Eres bueno o no lo eres. Nadie me ha pedido nunca una acreditación ni una titulación alguna. Les gusta mi manera de trabajar o no les gusta. Ninguna de las 3 opciones antes mencionadas es perfecta. Solo son caminos o posibilidades que has de elegir. Personalmente, te recomiendo que elijas algún plan de estudios de los mencionados, Bellas Artes o Ilustración, o algún otro, y refuerces con clases de un buen dibujante de tu ciudad.
además de libros y videotutoriales, por supuesto, que esos los tendrás siempre al alcance de tu mano. Por mi parte, en dibujarbien.com quiero poner mi granito de arena y quiero formarte desde las bases del dibujo hasta llegar a lo más alto. En mi web tendrás contenido gratuito periódicamente, pero además estoy montando unos videocursos para que te conviertas en todo un profesional del dibujo o refuerces tu arte si solo quieres tomártelo como un hobby. Empezaré por lo fundamental, la perspectiva, la que creo que es la base de todo lo que vendrá después. Un dibujante que no domine perfectamente la perspectiva cónica para dibujar no vale nada. Si estás en Mallorca y estás interesado en un refuerzo con clases presenciales, visita mi web para obtener más información al respecto. En la entrada encontrarás todo lo que necesitas. Estate atento y prepárate para aprender. Prepárate para tomar una decisión. Prepárate para crecer. Prepárate para los nuevos videocursos de dibujarbien.com. Suscríbete a mi canal de YouTube y a la web para no perderte detalle y comparte este contenido con tus amigos en tus redes sociales. Quizá le salves el futuro a más de uno. Gracias por dibujar bien.